¿Quieres practicar una sencilla rutina de Qigong que puedes hacer a diario? Buenas, soy Javier Arnaz y en el vídeo de hoy te voy a explicar y vas a poder seguirme a lo largo de una forma muy sencillita de Qigong que vas a poder aprender y practicar por tu cuenta. Con la práctica regular de esta forma aprenderás a sentir y a entender el Qi y a moverlo en el cuerpo, sentando las bases para trabajar con la energía interna. Esta forma enfatiza el uso de la intención para dirigir el Qi en un cuerpo relajado, sin tensión muscular. Eso enfatiza que el practicante pueda entrar en un estado de tranquilidad, sosiego y meditación. Esta es la clave para mejorar nuestra salud. Vamos a realizar 6 repeticiones de cada movimiento. Más adelante, si tienes tiempo, puedes hacer la forma completa haciendo 10 repeticiones de cada uno de ellos. Recuerda que siempre es mejor hacer poco que no hacer nada. Me encantará saber de tu experiencia y de tus sensaciones cuando practiques esta forma, así que te animo a que me lo cuentes abajo en los comentarios. Vamos a empezar a practicar. Asegúrate de que nadie te va a molestar y de que este momento es solo para ti. Ponte de pie con las piernas separadas a la anchura de los hombros. Flexiona las rodillas para dejar que se hunda un poco el peso y vamos a tomarnos un momento para empezar a prepararnos para la práctica. Cuando hagas el entrenamiento por tu cuenta, puedes aprovechar para hacer la meditación de las 5 palabras. Te dejo el enlace en la descripción si quieres profundizar en ello. Ahora, de momento, céntrate en tu respiración. No la modifiques, solo obsérvala. Siente su ritmo y su profundidad. Deja que todo se vaya calmando. Tu respiración se va haciendo más lenta y profunda. Deja que tu mente se tranquilice y se concentre solo en el ritmo de la respiración. Levanta las manos por delante del tronco hasta la altura de los hombros. Deja bajar los brazos relajando los hombros, hundiendo los codos y asentando las muñecas. Toma aire al subir los brazos. Deja salir el aire al bajarlos. En este ejercicio empiezas a guiar el Qi al Dantien. El Dantien es una zona que se encuentra unos dedos por debajo del ombligo y hacia adentro del abdomen. Es el centro energético del cuerpo, además de ser el centro de gravedad. Cada vez que bajes las manos, imagina que estás presionando algo hacia abajo y usa la mente para dirigir la energía a esa zona en coordinación con la respiración. No muevas solo los brazos. Trata de generar el movimiento desde las piernas o la cintura. Cruza los brazos por delante del cuerpo y levántalos hasta pasar por encima de la cabeza y déjalos caer por los laterales. Toma aire al subir y deja salir el aire al bajar. El movimiento se inicia en la cintura y se transmite hacia las extremidades. La movilización del pecho es muy importante en este ejercicio, ya que ayuda a los pulmones a tomar la energía del aire. Al hacer este ejercicio, trata de visualizar que estás expulsando Qi sucio de tu cuerpo y tus pulmones y lo mandas lejos. Invierte el movimiento anterior subiendo los brazos por los laterales y bajando las manos sin que se crucen por la línea central del pecho. Toma aire al subir los brazos y deja salir el aire al bajar.
Visualiza que estás tomando chi celeste, limpio, y entra por el Bai Hui, en lo alto de la coronilla. Baja por tu pecho hasta el Dantian inferior y sigue descendiendo hasta salir por los pies, entrando profundo en el suelo. Siente como si fuera una ducha de energía limpia que va pasando a través de ti, eliminando todas las impurezas. Levanta las manos por la línea central y lleva los brazos hacia los lados. Empuja hacia afuera con la sensación de separar. Relaja los brazos abrazando al frente delante del pecho y relaja los hombros, hunde los codos y desciende las manos. Toma aire al subir y al abrir los brazos. Y suelta el aire al empujar hacia los lados. Inhala al traer las manos delante del pecho y exhala al bajar los brazos hasta la cintura. Después de haber limpiado tu cuerpo y absorbido chi del cielo, empiezas a poder generar chi internamente y puedes usarlo para tu entrenamiento, empezando a movilizarlo hacia las extremidades. Evita forzar las extensiones porque provocaría tensión muscular y congestión del chi. Levanta de nuevo las manos por el frente del pecho, pero en este caso empuja hacia adelante. Trae las manos abrazando delante del pecho. Relaja los hombros, hunde los codos y baja las manos hasta la cintura. Inhala al subir las manos y exhala al empujar al frente. Toma aire al traer las manos delante del pecho y deja salir el aire al bajar las manos hasta la cintura. En este ejercicio seguimos con la idea de usar nuestra intención para guiar el chi, pero en este caso lo hacemos hacia el frente. Imagina que estás tratando de empujar un objeto pesado. No fuerces el empuje ni la extensión de los brazos para evitar tensiones que provocarían una congestión del chi.
Lleva las manos hacia adelante con los dedos apuntando al frente, sepáralas y lleva los brazos hasta los laterales y bajan las manos a la cintura. Toma aire al extender los dedos al frente y deja salir el aire según bajan los brazos. Este movimiento es parecido a nadar a braza, pero se inicia en las piernas y se dirige hacia arriba hasta las manos. Extiende el brazo derecho hacia el lado izquierdo y describe un arco delante del pecho hasta mirar hacia el lado derecho. Deja que el brazo caiga al costado y repite el movimiento con el otro brazo. Inhala al sacar el brazo y exhala al describir el arco y bajar el brazo. Este movimiento es similar al anterior, pero con un solo brazo. Deja que el pecho se abra y cierre en coordinación con los movimientos del brazo y deja que gire la cintura. Sube ambos brazos por los costados y deja que se junten delante del pecho. Relaja los brazos y deja que las manos bajen a la cintura. Toma el aire a la vez que se ondula y se extienden los brazos al frente y suelta el aire dejando que los brazos caigan a la cintura. Este ejercicio es la inversión del movimiento anterior al realizar los círculos, pero coincide en su mecánica al sacar la fuerza desde las piernas y dirigirlo a las manos. Realizamos el movimiento ahora con un solo brazo. Sale la mano por el lateral y va al frente dejando que gire el cuerpo para extendernos. Recoge y vuelve a la cintura. Tomamos aire al sacar el brazo. Dejamos que salga el aire al recoger la mano a la cintura. El movimiento se genera desde las piernas. Puedes variar el tamaño del círculo. Lo importante del entrenamiento es sentir que el cuerpo está conectado desde el apoyo en los pies hasta la punta de los dedos en las manos. Deja que suba la mano derecha y que baje la mano izquierda, empujando hacia la diagonal. Tomo aire al subir, suelto el aire al empujar. Este último movimiento es para la recuperación. Al abrir los brazos en diagonal, coordinándolo con la respiración, los órganos internos se relajarán y el chi, que todavía estuviera estancado internamente, será dirigido a la superficie del cuerpo. Cuando termines, dirige el chi de nuevo a tu dantian inferior. Siente cómo se distribuye por todo el cuerpo. Al haber estado de pie parado durante un tiempo, la circulación puede haberse estancado en los pies, haciendo que el chi y sangre se queden acumulados en la zona. Es normal sentir una sensación de calor en ellos. Para liberar la congestión, antes de moverte,
Mécete llevando el peso hacia atrás a los talones y levantando las puntas mientras expiras. Y después vete hacia adelante poniéndote de puntillas mientras inspiras. Cuando termines, tómate un momento para volver a la normalidad. Esta rutina se puede practicar como una sesión de Qigong en sí misma, como la preparación para entrenar Tai Chi, o después de una práctica de meditación para volver a activar el cuerpo después de haber estado mucho tiempo parado en estático. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, no olvides darle al like, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que estamos publicando. Esta rutina forma parte de una serie de formas que están diseñadas para empezar a sentir y a movilizar el chi, que estamos preparando para enseñarlas en la temporada que viene en los cursos que vamos a hacer en Movimiento y Salud. Si estás interesado o interesado en ellos, no olvides suscribirte a nuestro newsletter. Te voy a dejar abajo el enlace en la caja de descripción. Además, los miembros de Patreon también van a poder disfrutar de materiales exclusivos y de descuentos para ellos para los cursos online. Si estás interesado en formar parte de esta comunidad, también tienes el enlace abajo en la descripción. Antes de terminar, como siempre, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis con vuestros likes y con vuestros comentarios, a todos los que compartís los vídeos y a los que me hacéis donaciones por PayPal y por Patreon, a mis protectores, guardianes y héroes. Gracias a todos vosotros puedo seguir haciendo vídeos para compartirlos con toda la comunidad. Espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en otra lección.